¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa titulado Cuentos. Por cierto, ¿a usted alguna vez le han contado uno? ¿Se ha preguntado, ¿pero de dónde lo sacaron? Hoy descubriremos que a partir de las anécdotas o chistes se puede escribir un cuento. Del cuento conoceremos su voz y su forma de narrar en prosa, así como los diversos temas de los que puede tratar. Observaremos a un actor que intenta ser un personaje más en una historia, y al hacerlo, se encontrará con la respuesta acertada de un empresario, quien además le enseñará que debe haber un tiempo y un contexto en la obra. Todos recordamos un cuento en particular, tal vez por la forma en la que fue narrado, o porque el tema siempre nos ha llamado la atención, o porque, bueno, esto lo descubriremos en este programa. También veremos la entrevista a la escritora Aline Peterson. Ella responderá las preguntas que amablemente ustedes nos han enviado en el transcurso de la semana. Durante el programa conoceremos el significado de las palabras clave cuento, prosa, relato y argumento. Los invitamos a que continúen enviando sus preguntas por correo electrónico, por fax o bien se comuniquen por teléfono. Para hablar de los cuentos, en esta ocasión nos acompaña Víctor Navarro, nuestro asesor de hoy. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo y también con todos nuestros seguidores de este programa de lengua y comunicación, sobre todo ahora que vamos a hablar de cuentos. Así es. Oye, ¿y tú escribías cuentos cuando eras niña? Bueno, sobre todo los inventaba. ¿Y de qué se trataban los cuentos que hacías? De princesas, de fantasmas, principalmente de seres fantásticos que no existen. Los cuentos pueden surgir de la fantasía de quien los elabora, o bien de historias reales que todos nosotros conocemos, de chistes, de anécdotas. Todos podemos hacer un cuento, por ejemplo, a partir de hechos curiosos que nos han sucedido, que nos suceden. Incluso los mismos chistes se consideran cuentos en sí mismos. Aunque de alguna manera ya mencionaste, Víctor, ¿qué es una anécdota? Te pediría lo volvieras a repetir, pues los televidentes lo han preguntado en esta semana. La anécdota es como el relato breve de un hecho, un suceso o una cosa que le ocurre a las personas. ¿A usted le ha pasado algo curioso, inesperado, que lo ha sorprendido, le ha causado risa o espanto? A continuación vamos a conocer a personas que como usted, que como yo, que como Víctor, tienen anécdotas que contar. Vamos a verlas. Aquí llega mucha gente de provincia de todos lados. Por lo regular vienen acá con nosotros a que se lleven el bonito recuerdo de Bellas Artes. Un domingo, francamente, yo pues nunca me había ganado yo lo que me había ganado ese día. Siempre he gastado lo que son 4 rollos, hasta 5 mínimo, pero un domingo me llegué yo ahora sí que a quemar lo que son 20 rollos. ¿Se imagina usted cuánto es lo que yo me llevé en ese día? Pues para mí fue una gran alegría, vaya. Porque el andarle tomando fotos a toda la gente que viene acá, vamos, siente una emoción, pero no como la que sentí yo bastante esa vez, que me dio tanto gusto y hasta lloré de alegría y corrí a la iglesia y rápido darle gracias a Dios por haberme socorrido, por cierto, porque pues ya se iba a aproximar 24 de diciembre y yo no sacaba ni para la cena todavía. ¿Qué les pareció, amigos? A veces en los hechos más simples que nos ocurren podemos encontrar historias maravillosas o si usamos un poquito de imaginación hasta podemos inventar anécdotas curiosas. Víctor, ¿algunos de los autores de estos libros tomaron vivencias curiosas como estas para elaborar sus cuentos? Existe la gran posibilidad de que esto suceda. Hay un gran potencial en las anécdotas como materia prima o como idea resorte para contar un cuento. Sobre todo porque al ser sorprendentes o graciosas como el chiste, resultan atractivas, ya que el cuento, ante todo, cuenta algo. Las narraciones deben de sembrar el entusiasmo. Cuando la humanidad no conocía bien el planeta en el que vivía, contaba historias fantásticas de manera oral. Entonces eran anónimas. Los relatos eran populares y le pertenecían al pueblo. Afortunadamente, estos relatos han sido recopilados y escritos por algunas personas como los hermanos Grimm, quienes recopilaron historias populares europeas. Los cuentos forman parte de la cultura y de la tradición de los pueblos. Aún hoy en día, en muchos lugares se siguen relatando historias a manera de plática o a manera oral. Por ejemplo, ¿quién no conoce en México la leyenda de La Llorona o las diferentes narraciones que existen sobre el Nahual, cuyos temas han servido para escribir cuentos? Todos somos contadores de cuentos de alguna manera. La mamá,
el papá que le cuenta una historia a su hijo o a su hija, el niño o el adolescente que cuenta una historia que le pasó, o bien el viejo que cuenta sus aventuras. Ahora que sabemos que estas historias se pueden volver cuentos, te pediría, Víctor, que respondieras a una de las preguntas que nos llegó vía fax del señor Aurelio Hernández de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Él pregunta, ¿qué es un cuento? El cuento es un género literario donde se hace un relato breve, corto, bien organizado, que busca ante todo causar un efecto en quien lo lee. En este aspecto, la brevedad lo hace contundente, porque es un relato muy resumido y que nos permite estar muy atentos o nos exige estar muy atentos y nos mantiene en la espera y en suspenso de ver qué es lo que viene o cómo se va a solucionar repentina o sorpresivamente. Existen cuentos tan cortos que nos dan en cada una de sus palabras un dato importante. ¿Por qué es un género literario, Víctor? Las características propias del cuento y que lo distinguen de la novela, del teatro y de la poesía, tiene que ver con la narración breve de un hecho que debe estar basado lo mismo en personas o en situaciones reales, pero que es de carácter ficticio, es decir, imaginario. Sobre la forma en que se expresan estos géneros, para ejemplificarlos, los invitamos a que vean el siguiente documental. Se escribe para expresar un sinfín de ideas y sentimientos, y para hacerlo se pueden utilizar diferentes lenguajes y procedimientos. Quienes desean transmitir sentimientos, como es el caso de los poetas, buscan dar salida a sus emociones a través de las palabras, a las cuales les dan diferentes significados. Escriben versos como cada uno de los renglones que usted ve aquí. Luego, forman estrofas con un conjunto de verso. Esto lo podemos escuchar claramente en la siguiente declamación de la balada del silencio temeroso, escrita por Rafael Alberti. Aquí, cuando muere el viento, desfallecen las palabras. El molino ya no habla, los árboles ya no hablan, los caballos ya no hablan, las ovejas ya no hablan. Se calla el río, se calla el cielo, el venteveo se calla, y el oro verde se calla, y el sol arriba se calla. Se calla el lagarto, se calla la víbora, la sombra abajo se calla todo el ganado, y la barranca se calla. Se calla hasta la paloma, que nunca jamás se calla, y el hombre siempre callado, entonces de miedo, habla. A diferencia de la poesía, la narrativa tiene como forma de expresión la llamada prosa, la forma natural que tiene el ser humano para expresar sus ideas. Utilizando la prosa como lenguaje, se realiza un discurso que comunica hechos que transcurren en el tiempo y que significan una transformación de la situación inicial, un avance en la historia de los personajes. De esta manera, es posible contar ideas de manera exacta y detallada. A través de la prosa es posible escribir novela o cuento. Por su género, la novela se distingue por sus dimensiones. Su mayor extensión permite describir con gran detalle a los personajes, los lugares o hacer profundas reflexiones, e inclusive puede abordar diversos temas o historias que se relacionan entre sí. Por ejemplo, Hombres de Temporal, escrita por Herminio Martínez, cuenta la vida de un pueblo y la muerte de Aniceto Solchaga, un hombre que explotó a los pobladores de Manchihua. En Manchihua los vientos soplan de todas direcciones, del sur y del norte, del este y del oeste. Parece que se turnaran en refrescarnos la vida y barrer cada pedazo de este mundo nuestro. En ocasiones vienen de Ruedalomos o del rumbo del Berreadero, así como de la Querencia y el Dormido. Aúllan, braman, gruñen, pasan con ese rumor que producen los objetos arrastrados. Gimen, suenan, como un lago yéndose por millones de tubos de carrizos. Forcejean, chillan, igual que pesares. Esta novela, además de describirnos numerosos rincones de Manchihua, nos habla de la vida de muchos pobladores, porque su amplitud permite que la narración tome diferentes rumbos. Lo contrario sucede en el cuento, narración que por su brevedad no puede entretenerse en detallar tantos personajes o lugares. En este documental se señala al cuento y a la novela como relatos,
Y justamente un alumno de SEA, el señor Mario Rico Olvera del Distrito Federal, nos preguntó por correo electrónico qué es un relato. Un relato es toda obra narrativa que nos cuenta algo de manera organizada. Cuando alguien platica o escribe algún relato, narra cómo, dónde y por qué sucedieron las cosas, porque en toda obra narrativa o relato le pasan cosas a las personas. Así es. Algo en que se ha hecho hincapié es en la brevedad que debe tener la narración de un cuento. Se puede decir que esa es su principal característica. La brevedad es la naturaleza del cuento mismo, pero para hacerlo debe de cumplir con otros rasgos también. Antes de que nos hables de estas características, Víctor, tenemos preparado un segmento a manera de introducción donde nuestros actores se enfrentan a estas características del cuento. Veámoslo. Buenos días, joven. Tome asiento, por favor. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Buenos días. Mire, vine a verle porque soy actor y estoy interesado en participar en su obra de teatro. Ah, sí. Es un proyecto interesante. Vamos a llevar a escena un cuento, y muy bueno, por cierto. Pero es una desgracia, amigo. Usted ha llegado demasiado tarde. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, ya fueron repartidos los papeles de los protagonistas. Nuestro cuadro de actores ya está completo. No me diga. Pero, ¿cuántos actores van a trabajar en este? Son solo 3. Bueno, podrían ser 4. Usted aún no ha visto mi trabajo. Podremos, ya sabe, agregar un personaje. No, señor. Eso sería violar la naturaleza del cuento, que debido a su brevedad requiere de pocos personajes. Usted sabe bien que en la narración solo entran los necesarios, ni uno más ni uno menos. Siendo así, no me queda más que ofrecerle mis servicios como director escénico. Además de dirigir a sus actores, podría darle mis sugerencias para mejorar el contexto del cuento. Ya sé que se desarrolla en la época de la independencia de México. En eso soy especialista. Y que la historia ocurre en 2 días y... Claro, claro. Mire, déjeme su tarjeta de presentación y tenga cuidado. Cuando actuemos un cuento de la época independentista, le llamaremos. ¿Cómo? ¿Va a perder usted la oportunidad de trabajar conmigo? No, de ninguna manera. Simplemente estamos posponiendo el trabajar juntos. Este cuento que van a representar los actores se desarrolla en la época de la Revolución Mexicana. Los personajes se encuentran en un cuartel y todo sucede en un solo día. Usted se equivocó al interpretar el contexto y el tiempo del cuento. Así es que usted me va a disculpar, ¿verdad? Pero tengo mucho trabajo. Déjele a mi secretaria su tarjeta. Me dio gusto conocerlo. ¿No necesita extras? Hasta luego y gracias por venir. Como acabamos de ver, toda historia, ya sea real o imaginaria, se desarrolla en un lugar, en una época y en un determinado tiempo. Víctor, ¿nos podrías hablar un poco más sobre el tiempo y el contexto? Por supuesto, el contexto es el entorno en el que se mueven los personajes, la época en que se desarrolla el cuento y el tiempo que transcurre. Sobre los personajes, justamente, nos pregunta la señora Juana Cerratos Vázquez de Lerdo, Durango, que nos escribió por correo electrónico. ¿Por qué son menos que en la novela? En la novela se pueden contar las historias o la vida de uno o varios personajes, mientras que en el cuento, por su brevedad, solo son necesarios poner los personajes principales o los que tienen que ver con la historia, porque su cometido es ir directamente al grano. Por lo visto, el cuento debe cumplir con una serie de características. También se puede decir que tiene una estructura, ¿no? Efectivamente, todo cuento debe cumplir con una estructura, con sus partes internas. Para descubrir las partes internas de un cuento, vamos a ver lo que sigue. Érase que se era hace muchísimos años, pero muchísimos, en el Portugal. Un rey que tenía 3 sabios que lo asesoraban. Además, ellos se jactaban de que lo sabían todo. Entonces el rey quería cacharlos en alguna movida para demostrarles que no eran tan sabios. Entonces, caminando por el reino de Portugal, llegaron a la casa de un campesino. Y en la casa del campesino, el rey le dijo: oye, ¿no te parece que hay demasiada nieve en la montaña? Ya es tiempo, monarca, contestó el campesino. Y entonces le dijo: oye, viejo campesino, ¿cuántas veces se ha incendiado tu casa? 2. ¿Y cuántas te falta porque se incendie? 3. Y los sabios, intrigados, no entendían. Oye, campesino, ¿y te puedo mandar dentro de un tiempo 3 patos para que me los desplumes? Dijo:
si a usted se le ofrece, mi querido monarca, ¿cómo no? Entonces se fueron. El rey agradeció al campesino y en el camino les dijo a los sabios, bueno, ustedes se sienten tan sabios que a ver qué fue lo que quise decir con el campesino, que me contestó todas las preguntas como yo quería que me las contestara. Entonces dijeron los sabios, pues si nos da un tiempito, pues se lo decimos, pero así nomás, así en bruto, pues no, tenemos que estudiar, tenemos que investigar, porque esto requiere de una apreciación concienzuda. Entonces se encerraron en la biblioteca, investigaron, se metieron al internet. Bueno, en aquel entonces no había internet, pero así con los mapas astrales y todo el asunto. Y de repente pues dijeron, pues quién sabe, hay que irle a preguntar al campesino porque esto está irresoluble, verdaderamente irresoluble. Entonces se fueron con el campesino y le preguntaron, oiga, pues le queremos hacer las preguntas que nos hizo el rey porque si no nos van a despedir. Nos vamos a quedar como los 70 millones de desempleados de la Ciudad de México. Entonces dijeron, pues bueno, a ver, mire, es muy fácil, pero nada más le voy a poner una condición. Me van a dejar sus ropas lujosísimas y gustosísimas que aparentemente para ustedes no tienen ninguna importancia, pero para mí ha sido el sueño de toda mi vida, dijo el campesino. Entonces les contestó. Bueno, cuando él me dijo, ¿por qué la montaña está tan nevada?, se estaba refiriendo a mis canas, a que ya estoy viejo. Y yo le dije que era tiempo, porque ya estoy viejo. Luego me preguntó por cuántos incendios había habido en mi casa. Y los incendios se referían a las hijas que ya se me casaron, que son 2. ¿Y cuántos me faltan? Son mis 3 hijas que faltan por casarse, porque una boda cuesta tanto que es como si se incendiara la casa. Y los 3 patos que hay que desplumar son vuestras mercedes, señores, ustedes mismos. ¡Ay, caramba! Entonces, callitos con la ropa. Entonces ya se empezaron a desvestir. Bueno, pues muchas gracias, señor campesino. Y en eso sale el rey. Con que sí, me querían engañar, ¿eh? Pues no, señores. Esto se acabó. Ay, señor monarca, no nos deje sin empleo. Fíjese que está muy difícil la situación y más para 3 sabios desempleados. Dice, bueno, está bien. Les vamos a dar chance, pero la oportunidad que les voy a dar es para que ustedes provoquen los 3 incendios que faltan en esta casa. ¿Cómo, señor monarca? Pues sí, quiero que se casen con las 3 hijas que le faltan a este campesino. Pues está bien, pues ya ni modo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El relato de un cuento debe de servir como guía, introducción o planteamiento, nudo y desenlace. Pero un relato puede y debe arrancar con el nudo también. Regresando a lo que se dijo en el inicio de este programa, se habló de las anécdotas, que como los cuentos pueden causar risa, llevarnos a reflexionar, inclusive pueden provocarnos tristeza, indignación, terror, dependiendo del tema que aborde. ¿No es así, Víctor? Así es. El argumento es la forma en que deben estar relacionados los personajes en un cuento, los hechos, los lugares y el tiempo sobre todo, la manera en que se narra y en que deben de estar los acontecimientos cronológicamente, ordenados de acuerdo al tiempo. Agradecemos todas las llamadas, cartas y correos electrónicos. Relacionado con lo que puede tratar un cuento, por correo electrónico preguntan, ¿qué temas puede abordar un cuento? Para ejemplificar la diversidad de estos temas y también para mostrar cuán breves pueden ser los cuentos, vamos a ver la recreación de alguno de ellos en el siguiente segmento. De todos los rincones de este mundo han surgido infinidad de cuentos, historia de diversos temas. Recordemos que el tema es la idea central que el texto transmite, el asunto del tema que trata una obra escrita. Y esta idea central surge de la imaginación y de la realidad que circunda a quienes las escriben. La fantasía del ser humano es inmensa y en ocasiones le gusta jugar con los misterios. Dejemos volar nuestra imaginación. Escuchemos el cuento titulado El que no tiene voz, escrito por Fermín Petri Pardo. Yo soy el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Yo vi a Dios hacer el mundo y hacer al hombre, y después vi al hombre hacer su primera fogata, su primera ciudad, su primera guerra. He conocido a los profetas. He visto nacer y morir a reyes, campesinos, mártires y traidores. Todo lo que ha ocurrido en la realidad y en los sueños de los hombres, lo he visto y lo he contado. Yo soy el personaje sin nombre que aparece en todos los libros, el que empieza diciendo, había una vez.
Como se habrá dado cuenta, todo lo que existe en la Tierra puede ser el personaje de un cuento, pues cada uno representa un buen pretexto para un tema. Pero no solo la reflexión puede ser un gran tema. También los fantasmas son tomados con interrogación como ¿sería un fantasma? Escrito por George Loring. Al caer la tarde, dos desconocidos se encontraban en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Dicen que todo ya está escrito, pero la verdad es que cada autor tiene su forma particular de ver las cosas. Por lo tanto, usted puede ser el siguiente inventor de un cuento. Ahora que conocemos las características de un cuento, con lo que debe cumplir, ¿no se anima a inventar uno? Dele rienda suelta a su imaginación. Mire a su alrededor y escriba un cuento. Sí, los invitamos a todos ustedes a que hagan su cuento, a contárselo a sus hijos, a todas las personas que quieran. Lo pueden hacer oralmente o por escrito. Sobre esta invitación que le estamos haciendo al público, nos llegó una pregunta, la cual textualmente dice: ¿cómo puedo saber si el cuento que le hice a mi hija está bien? Revise si su cuento tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Si resulta claro quién es el personaje principal y cuál es el problema que tiene que enfrentar. Por otro lado, hay que revisar si la redacción es clara, si es clara para usted y para su hijo. Escuchemos otras recomendaciones. Veamos la entrevista que nuestro reportero le hizo a la escritora Aline Peterson, ganadora del Premio Nacional de Escritores. Escuchemos sus consejos. Aline Peterson, ¿por qué escribe cuentos? Porque escribir es una forma de acompañarme, de platicar conmigo y platicar con los otros. Entonces me divierte hacerlo. ¿Prefiere escribirlos o también contarlos oralmente? Cuando uno escribe un cuento, uno tiene que pensar cómo quiere hacerlo, corregirlo mucho, y es francamente muy entretenido, divertido, y uno se siente el corazón lleno de cosas buenas cuando uno lo escribe, de alegría, en fin. Cuando uno conversa, es otro asunto, pero es un asunto maravilloso. Escribir y platicar son dos actos que me llenan la vida. También, ¿cuál es el tipo de público para el que usted escribe? Empecé a escribir cuentos desde niña porque me gustaba tanto que para que no se me acabaran las historias que yo leía, yo las seguía escribiendo. Claro, no me quedaban nada bien, pero era una forma de quedarme con los cuentos. En este sentido, yo escribo para comunicarme con el otro, para darle, así como a mí estos libros desde niña, esos libros y todos los libros que me gustan y que sigo leyendo, me dan algo. Yo quisiera con estos libros que yo escribo, invitar a los demás a pasar un buen tiempo, invitarlos a ampliar el mundo que tiene, a imaginar cosas. Yo escribo estos cuentos para niños, que no son pocos, y también escribo para gente grande. Realmente tengo más libros para adultos que para niños, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante leer y la talacha a la hora de escribir? Bueno, pues son absolutamente indispensables. Desde luego, el leer permite, por una parte, ampliar el vocabulario, ampliar no solo el vocabulario, sino la manera de escribir, y lo de la talacha pues vendría con la goma de borrar, de quitar, dijéramos, los adjetivos, pero no solo eso. Muchas veces las oraciones de uno son confusas, son claras para uno porque uno las escribió, pero cuando se los da uno a leer al amigo, no entiende por qué, porque a lo mejor se le perdió el sujeto ya no está, ya no sabe uno de quién se está hablando, y hay varios elementos dentro de una oración, que puede ser el padre, que puede ser el escritorio, y lo que se sigue ya no sabe uno si el escritorio está haciendo eso, o el padre está haciendo eso, o qué está haciendo eso.
Entonces sí hay una necesidad, y yo creo que cualquier escritor, del más famoso al principiante, necesita mucho de la talacha, nada sale así. Hay un momento, la gente que escribe, como la que pinta, como la que hace música, hay un momento que siente algo y dice, ¡ay, qué ganas de escribir! Y generalmente a lo mejor ese qué ganas de escribir va acompañado, digamos, de este verso. Pero lo demás, los otros que faltan, son trabajo. Damos las gracias a Aline por la entrevista y sus consejos, así como también agradecemos la presencia de nuestro asesor Víctor Navarro por sus comentarios y consejos también para el público. Gracias, Víctor. Al contrario, siempre es un gusto enorme estar contigo y estar con ustedes en esta serie de lengua y comunicación. Gracias. Estamos ya en la parte final de este programa dedicado a los cuentos. Solo nos hace falta mostrar, como de costumbre, las palabras clave, las cuales desde luego fueron explicadas durante esta transmisión. Cuento. Relato breve, bien organizado, que busca ante todo tener un efecto en quien los lee. Prosa. La forma natural que tiene el ser humano de expresar sus ideas. Relato. Obra narrativa organizada que lleva al lector a asistir a una serie de acontecimientos que suceden. Argumento. La forma en que se relacionan los personajes, los hechos, las situaciones y el tiempo en un texto literario. Esperamos que este programa sea una invitación para que usted lea cuentos, que invente sus propios cuentos y que los cuente. Por cierto, para finalizar, ¿cuántos cuentos que le han contado a usted ha contado? Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.